Antes de contar esta historia debo advertir algo. En medicina forense existe una regla no escrita: jamás te involucras emocionalmente con los muertos. Los identificas, documentas sus heridas, fotografías la evidencia y entregas un informe. Nada más. Porque cuando comienzas a pensar quiénes fueron, qué sintieron o qué soñaban antes de terminar sobre una plancha de acero inoxidable, ese trabajo termina destruyéndote por dentro. Yo rompí esa regla. Y perdí mucho más de lo que imaginan. Me llamo Daniel Salcedo. Tenía 37 años cuando ocurrió esto, en 2025, mientras trabajaba como médico forense en el Servicio Médico de Saltillo, Coahuila. Llevaba 12 años realizando autopsias. 12 años viendo cuerpos carbonizados, ejecutados, niños ahogados, accidentes imposibles de olvidar. Había aprendido a compartimentar el dolor. Terminaba mi turno, llegaba a casa, abrazaba a mi esposa Julia y a mi hija Sofía, de 9 años, y trataba de convertirme nuevamente en padre y esposo. Nunca imaginé que el horror terminaría sentado a mi propia mesa. Todo comenzó un jueves lluvioso de noviembre. Ingresó el cuerpo de una adolescente no identificada. Aproximadamente 14 años. Había sido localizada cerca de una brecha a las afueras de la ciudad. No presentaba signos evidentes de agresión sexual ni heridas mortales visibles. La causa aparente de muerte era una hipotermia severa agravada por desnutrición. Parecía una víctima más del abandono. Sin embargo, algo llamó mi atención. La niña tenía las uñas destrozadas. No rotas por defensa. Desgastadas. Como si hubiera intentado arañar durante horas una superficie dura. Debajo de ellas encontramos partículas de pintura blanca mezcladas con pequeñas astillas de madera. Tomé fotografías. Recogí muestras. Mientras limpiaba cuidadosamente sus manos, descubrí algo que me heló la sangre. En la palma izquierda había palabras escritas con bolígrafo azul. La tinta estaba corrida, pero aún podía leerse. No me dejen volver. No era la primera vez que un cadáver aparecía con mensajes. Suicidas lo hacían. Personas con enfermedades terminales también. Pero aquella frase era distinta. La letra era temblorosa. Desesperada. Y sobre todo, parecía reciente. La autopsia confirmó que la menor había permanecido encerrada durante semanas antes de morir. No existían reportes de desaparición que coincidieran. Nadie acudió a identificarla. Nadie preguntó por ella. Era como si jamás hubiera existido. Los días siguientes no pude sacarme aquella imagen de la cabeza. La niña había muerto aterrorizada. Y alguien debía estar buscándola. O eso quería creer. Porque la alternativa era mucho peor. Una noche llegué tarde a casa. Julia me esperaba despierta. Sofía dormía. Mientras cenábamos, mi esposa comentó algo que todavía hoy me persigue. Una niña vino preguntando por ti. La cuchara resbaló de mi mano. ¿Qué niña? No lo sé. Tenía el cabello mojado y llevaba un vestido claro. Sofía habló con ella desde la ventana. Sentí un escalofrío. ¿Qué quería? Julia frunció el ceño.
Dijo que necesitaba que la ayudaras porque seguía encerrada. No dormí esa noche. Intenté convencerme de que algún vecino habría confundido el domicilio. Hasta que Sofía apareció en la cocina. «Papá, ¿ya ayudaste a la niña del hospital?». La miré. «¿Cuál niña?». «La que tiene frío». Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. «¿Qué sabes de ella?». Sofía bajó la mirada. «Dice que si no la encuentras, volverá donde estaba». A partir de entonces comenzaron las pesadillas. Mi hija despertaba llorando. Describía un cuarto pequeño. Paredes blancas. Oscuridad. Una puerta cerrada. Y alguien rascando desde adentro. No eran sueños infantiles. Repetía exactamente los mismos detalles. Cada noche. Sin equivocarse. Avergonzado, decidí investigar por mi cuenta. Utilicé información de las muestras halladas bajo las uñas. La pintura pertenecía a un tipo específico usado en escuelas rurales construidas en los años 90. Recorrí comunidades abandonadas hasta encontrar una primaria clausurada tras la pandemia. El edificio estaba deteriorado. Silencioso. Pero detrás del salón principal descubrimos una pequeña bodega improvisada. La puerta había sido reforzada desde afuera. La madera estaba cubierta de arañazos. Miles. Marcas hechas por uñas humanas. Dentro encontramos restos óseos. Ropa infantil. Cadenas. Y juguetes. Había más de un niño. Muchos más. Los agentes vomitaron. Uno de ellos renunció semanas después. Yo no pude volver a dormir jamás. La investigación reveló una red de secuestros operando durante años. Menores sin denuncias. Niños migrantes. Hijos de personas demasiado pobres para que alguien escuchara sus desapariciones. El responsable principal huyó antes del operativo. Nunca fue detenido. La prensa convirtió el caso en noticia nacional. Pero el daño ya estaba hecho. Yo llevaba meses sin reconocer a mi hija. Sofía dejó de jugar. Dejó de sonreír. Se sentaba frente a la ventana y hablaba sola. Una madrugada escuché su voz. Ya casi nos vamos. Corrí hacia su habitación. Estaba vacía. La encontramos horas después. Descalza. Caminando sola por la carretera bajo la lluvia. Cuando despertó en el hospital, me abrazó con fuerza. Papá, la niña ya no tiene frío. Lloré como nunca había llorado. Creí que todo terminaría allí. Me equivoqué. 3 semanas después, Julia sufrió un accidente automovilístico cuando llevaba a Sofía a la escuela. Un conductor ebrio invadió el carril contrario. Mi esposa murió antes de llegar al hospital. Sofía sobrevivió apenas unas horas. Yo mismo tuve que identificar sus cuerpos. Recuerdo haber firmado los documentos con las manos temblando. Recuerdo acomodar el cabello de mi hija. Recuerdo besar su frente helada por última vez. Y recuerdo haber visto algo escrito en la palma de Sofía.
Una frase hecha con tinta azul. La misma letra infantil. La misma desesperación. Ya no está sola. Han pasado 8 meses desde entonces. Sigo trabajando como forense porque ya no sé hacer otra cosa. Pero algo dentro de mí murió aquella mañana. La gente piensa que el horror consiste en ver cadáveres abiertos o sentir el olor de la descomposición. No. El verdadero horror es descubrir que puedes dedicar tu vida entera a devolver nombres a los muertos. Y aún así ser incapaz de salvar a quienes más amas. A veces me quedo hasta tarde revisando expedientes vacíos. El silencio del anfiteatro se parece mucho al de una iglesia abandonada. Y algunas noches, cuando las cámaras frigoríficas zumban y nadie más permanece en el edificio, escucho pasos pequeños detrás de mí. Nunca volteo. Porque temo encontrar a Sofía. No como la recuerdo riendo en el patio de casa, sino empapada por la lluvia, con aquella tristeza imposible en los ojos. Esperando que la acompañe. Esperando que por fin cumpla la promesa que fui incapaz de cumplir en vida. Salvar a todos los niños que nadie quiso buscar. Y cada vez que escucho esos pasos, entiendo algo espantoso. En este trabajo, el dolor no termina con la muerte. Solo aprende a caminar a tu lado. Y hay pérdidas tan profundas que ni siquiera el tiempo se atreve a tocar. Porque algunos padres entierran a sus hijos. Otros los identifican sobre una plancha de acero. Y después regresan a casa. A un cuarto vacío lleno de juguetes que jamás volverán a moverse, preguntándose una y otra vez si todo habría sido diferente si hubieran llegado unos minutos antes. Yo sigo haciéndome esa pregunta. Todas las noches. Y nunca encuentro una respuesta. Nunca he creído en fantasmas. Y eso, viniendo de alguien que lleva más de 12 años trabajando como médico forense, suele sorprender a la gente. He abierto cuerpos calcinados, he reconstruido rostros destrozados por accidentes automovilísticos y he sostenido entre mis manos órganos que aún conservaban el calor residual de una vida recién extinguida. En mi profesión aprendes a separar la emoción del procedimiento. Todo tiene una explicación: la rigidez cadavérica, los gases post-mortem, las manchas hipostáticas, las contracciones musculares que algunos confunden con movimientos imposibles. Los muertos no regresan. Eso era lo que repetía cada vez que algún camillero novato juraba haber escuchado pasos en la morgue. Hasta el caso de Valeria. Ocurrió en noviembre de 2022, cuando trabajaba en el servicio médico forense de una ciudad del norte de México. Había sido una semana agotadora: homicidios relacionados con el crimen organizado, accidentes carreteros y una intoxicación masiva habían saturado las cámaras frigoríficas. La joven ingresó poco antes de las 2 de la madrugada. 23 años. Sin identificación. Hallada en un terreno baldío, cerca de una zona industrial. El reporte preliminar sugería estrangulamiento. Cuando retiré la sábana, lo primero que llamó mi atención no fueron las marcas violáceas del cuello ni los múltiples hematomas en brazos y piernas. Fue la expresión de su rostro. Parecía aterrorizada. He visto miles de cadáveres. La muerte suele borrar ciertas emociones. Pero aquella muchacha conservaba una expresión tan intensa que provocó un escalofrío en toda la sala.
Comencé la necropsia acompañado únicamente por Arturo, mi auxiliar. Tomamos fotografías, registramos lesiones externas y procedimos con el protocolo habitual. Entonces descubrí algo extraño. Debajo de las uñas de la mano derecha había restos de tejido. La víctima había luchado. Arturo comentó que probablemente pertenecían al agresor. Asentí. Pero mientras tomábamos las muestras, sentí un olor penetrante a tierra húmeda. No era normal. La morgue olía a formol, desinfectante y metal oxidado. No a tierra mojada. Pensé que provenía de mi ropa. Sin embargo, Arturo levantó la cabeza. ¿Hueles eso? No respondí. En ese momento escuchamos 3 golpes secos. Tac. 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 Provenían del interior de uno de los refrigeradores. Nos miramos en silencio. La lógica se impuso. Contracción térmica. Dilación del metal. Nada más. Seguimos trabajando. Cuando inicié la apertura de cavidades, Arturo dejó caer una pinza. Estaba pálido. Señaló hacia la pared del fondo. Había huellas. Pequeñas marcas de barro que aparecían sobre el piso recién trapeado. Descalzas. Como si alguien hubiese salido caminando desde las cámaras frigoríficas. Yo mismo revisé cada compartimento. Todos los cuerpos seguían en su lugar. No había nadie. Regresé a la mesa intentando ignorar la sensación incómoda que comenzaba a instalarse en mi pecho. Fue entonces cuando vi algo que aún hoy me cuesta explicar. Los ojos de Valeria estaban abiertos. Yo mismo los había cerrado al iniciar el procedimiento. No podían estar abiertos. Arturo salió corriendo de la sala. Yo permanecí inmóvil. Observando. Esperando alguna explicación racional. Pero la muchacha no se movió. Respiré hondo y terminé la autopsia. La causa de muerte era evidente. Asfixia mecánica por estrangulamiento. Antes de concluir, decidí revisar nuevamente el material encontrado bajo sus uñas. Entre las células epiteliales había algo más. Fragmentos diminutos de pintura roja. Horas después, la policía localizó al sospechoso, un guardia de seguridad que trabajaba en una fábrica abandonada cercana al terreno donde apareció el cuerpo. Su camioneta tenía la carrocería parcialmente repintada. Roja. Las pruebas coincidían. Lo arrestaron esa misma tarde. Pensé que todo había terminado. 3 días después me llamaron para identificar otro cadáver. Varón. 40 años. Ahorcamiento. El fallecido era el mismo guardia detenido por el asesinato de Valeria. Según el informe oficial, se había quitado la vida dentro de su celda. Me correspondió realizar la necropsia. Mientras retiraba la sábana, sentí nuevamente aquel olor a tierra húmeda. El mismo. Idéntico. Y entonces vi sus manos. Debajo de las uñas había restos de piel. Marcas recientes. Como si hubiera intentado arrancarse algo del cuello. Levanté la vista hacia la garganta del cadáver.
No eran lesiones típicas de un ahorcamiento. Había hematomas compatibles con dedos humanos. 5 de un lado. 5 del otro. Como si alguien lo hubiera estrangulado antes. Revisé la grabación de seguridad de la celda. El hombre estaba completamente solo. A las 3 de la mañana comenzó a gritar. Se sujetaba el cuello desesperadamente. Intentaba apartar unas manos invisibles. Caía de rodillas. Arañaba su propia piel. Y finalmente dejaba de moverse. El informe oficial concluyó suicidio. Nadie quiso escuchar mis observaciones. Nunca mencioné el olor. Ni las huellas de barro. Ni la mirada aterrorizada de Valeria. Sin embargo, desde entonces reviso siempre las uñas de cada cadáver 2 veces. Porque aprendí algo que jamás enseñan en la facultad. Algunas víctimas luchan hasta el final. Y hay ocasiones en que el miedo, la rabia o el dolor dejan una huella tan profunda que ni siquiera la muerte consigue detenerlas. A veces, la justicia llega. Solo que no siempre lo hace a través de los vivos. Y cuando cierro la morgue cada madrugada, todavía miro el suelo antes de apagar las luces. Porque de vez en cuando aparecen pequeñas huellas húmedas alejándose hacia la salida. Como si alguien, después de obtener lo que buscaba, finalmente hubiera decidido marcharse. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Llevo 17 años trabajando como médico forense. He abierto cientos de cuerpos. He visto niños víctimas de accidentes, suicidas que dejaron cartas imposibles de leer sin sentir un nudo en la garganta, homicidios tan brutales que el olor de la sangre parecía adherirse a la piel incluso después de 3 duchas. En este oficio uno aprende a separar la emoción del procedimiento. Se llena formularios, dicta hallazgos, mide heridas y clasifica la muerte como si el horror pudiera ordenarse en carpetas. Por eso siempre he despreciado las historias que circulan entre el personal nocturno. Enfermeras que aseguran escuchar pasos en los pisos cerrados. Camilleros que se niegan a cruzar ciertos pasillos después de medianoche. Vigilantes que juran haber visto pacientes fallecidos sentados en las salas de espera. Los muertos no regresan. Eso era lo que pensaba. Hasta noviembre de 2022. Aquella guardia comenzó como cualquier otra en el servicio médico forense del Hospital General de Pachuca. Afuera hacía un frío insoportable. La lluvia golpeaba las ventanas altas del sótano y el generador eléctrico emitía un zumbido constante que terminaba mezclándose con el sonido de los sistemas de refrigeración. Mi asistente aquella noche era Iván, un hombre de 40 años que llevaba apenas 2 semanas cubriendo turnos con nosotros. Había trabajado antes en limpieza forense, estaba acostumbrado a retirar sangre de escenas del crimen, descontaminar departamentos donde encontraban cadáveres en descomposición y limpiar accidentes automovilísticos. Decía que después de recoger restos humanos de las paredes de una habitación, pocas cosas podían impresionarlo. A las 2:18 de la madrugada entramos juntos a la morgue. El cuerpo ya estaba sobre la mesa, cubierto con una sábana blanca. No era normal. Los cadáveres no aparecen solos. Existe una cadena de custodia estricta.
Alguien debe entregarlos, registrarlos, firmar documentos, verificar hora de ingreso y procedencia. Siempre hay un rastro administrativo. Siempre. ¿Ya lo trajeron?, pregunté. Iván me miró confundido. Pensé que usted lo había recibido, doctora. Sentí una molestia inmediata. Supuse que algún camillero había dejado el procedimiento incompleto. Ocurría más de lo que debería. Tomé la carpeta de ingresos. No había ningún registro. Ninguno. Recuerdo perfectamente el silencio que siguió. No era un silencio sobrenatural. Era peor. Era el silencio incómodo de dos personas que intentan convencerse de que existe una explicación lógica para algo que no la tiene. Aparté la sábana. El fallecido era un hombre de aproximadamente 35 años. Complexión delgada. Cabello oscuro. Presentaba múltiples tatuajes distribuidos por el cuello, tórax y brazos. No eran los tatuajes lo inquietante. Era la precisión con la que estaban hechos. Había puertas. Docenas de puertas. Talladas en tinta negra sobre la piel. Puertas pequeñas. Puertas antiguas. Puertas entreabiertas. Y bajo la clavícula izquierda aparecía una frase escrita con letras diminutas. Algunas cosas no deben identificarse. ¡Qué mal gusto!, murmuró Iván. Comencé el protocolo. Hora estimada de ingreso, desconocida. Procedencia, desconocida. Identidad, no identificada. Cuando coloqué mis dedos sobre el cuello del cadáver para examinarlo, noté algo extraño. La piel aún conservaba elasticidad. No era imposible. Pero tampoco era normal. Parecía demasiado reciente. Demasiado tibia. Entonces ocurrió algo que todavía hoy intento justificar racionalmente. Escuché que alguien respiraba. Levanté la cabeza. Iván seguía junto a la bandeja de instrumental. El sonido volvió. Una inspiración lenta. Profunda. Irregular. Provenía de la mesa. Nos miramos sin decir una palabra. Durante varios segundos ninguno se movió. El monitor del aire acondicionado seguía funcionando. La lluvia seguía golpeando los cristales. Y entre ambos sonidos apareció nuevamente aquella respiración. Lenta. Húmeda. Como la de alguien que intenta despertar después de una anestesia muy profunda. Iván fue quien reaccionó primero. Retrocedió. Yo acerqué la mano al pecho del cadáver. No había movimientos. No existía actividad cardíaca. No había pulso. Sin embargo, mientras sostenía el bisturí sobre el esternón, escuché claramente una voz masculina detrás de mí. Muy cerca del oído. No abras. Giré inmediatamente. No había nadie. Iván estaba pálido. ¿Escuchó eso?, preguntó. Negué con la cabeza. Mentí. Porque necesitaba conservar el control. Decidí continuar. El primer corte jamás llegó a realizarse.
La hoja apenas rozó la piel cuando el cuerpo abrió los ojos. No se incorporó. No gritó. No mostró violencia. Simplemente abrió los ojos. Y me observó. Tenían un color oscuro imposible de describir. No era negro. Era ausencia. Como mirar el interior de un túnel sin fondo. No recuerdo haber gritado. Recuerdo haber soltado el bisturí. Recuerdo el sonido metálico al caer. Y recuerdo algo mucho peor. El hombre sonrió. No una sonrisa agresiva. No la sonrisa de una amenaza, sino la expresión cansada de alguien que finalmente confirma una sospecha. Movió apenas los labios. No soy el primero. Después volvió a cerrar los ojos. Permaneció inmóvil. Muerto. Iván salió corriendo. Yo activé el código de emergencia. Seguridad acudió en menos de 3 minutos. La morgue estaba vacía. No había cuerpo sobre la mesa. No había sábana. No había instrumental fuera de lugar. Las cámaras mostraban mi ingreso a la sala. Sola. Nunca apareció Iván entrando conmigo. Nunca apareció ningún cadáver. Nunca apareció nada. Lo encontré sentado en urgencias 1 hora después. Tenía la presión arterial peligrosamente elevada. Lloraba. Repetía que había visto al hombre abrir los ojos. Renunció esa misma mañana. No volvió jamás. Yo permanecí en el hospital. Intenté convencerme de que el agotamiento había provocado un episodio compartido de sugestión. Hasta 6 meses después. En abril de 2023. La fiscalía envió un cadáver para identificación. Hombre. 35 años aproximadamente. Múltiples tatuajes con puertas distribuidas sobre el cuerpo. Fecha probable de muerte, 48 horas antes. Cuando retiré la sábana, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Era él. Exactamente él. La misma cara. La misma sonrisa serena. La misma frase escrita bajo la clavícula. Nadie más pareció notarlo. Le pregunté al agente investigador dónde lo habían encontrado. Me respondió que en una casa abandonada a las afueras de la ciudad. Sin muebles. Sin electricidad. Sin habitantes. Solo existía una peculiaridad. Todas las puertas interiores habían sido retiradas. Excepto una. Una puerta vieja de madera colocada en medio de una habitación vacía, sin muros que la sostuvieran. Detrás de ella encontraron el cuerpo. Durante la necropsia oficial descubrimos que llevaba en el bolsillo del pantalón una libreta deteriorada por la humedad. Las últimas páginas contenían nombres escritos a mano. Decenas de nombres. Médicos. Enfermeros. Camilleros. Personal de limpieza. Todos pertenecientes a hospitales distintos del país. No comprendí el significado hasta llegar a la última hoja. El último nombre había sido escrito con tinta reciente. La caligrafía era temblorosa.
irregular. Como si quien lo hubiera hecho estuviera perdiendo fuerza. Era mi nombre completo. Debajo, una única frase. La puerta ya fue abierta. Cuando vuelva a aparecer, no la cierres. Han pasado casi 4 años desde entonces. Nunca hablé oficialmente del caso. La libreta desapareció del archivo ministerial antes de concluir la investigación. El expediente fue clasificado como extraviado. Y yo sigo trabajando en la morgue. Sigo llenando informes. Sigo realizando necropsias. Pero algunas noches, cuando reviso los nuevos ingresos, encuentro pequeños detalles que no logro explicar. Una puerta dibujada con bolígrafo en una esquina del formato. Una gaveta refrigerada abierta aunque nadie la haya utilizado. El eco lejano de una respiración donde solo debería existir el silencio. No sé qué era aquel hombre. No sé quién escribió los nombres. No sé si realmente murió 2 veces o si la primera noche jamás debió haberlo visto. Solo sé una cosa. Hace 3 semanas revisé la lista del personal asignado al turno nocturno. Entre los nombres apareció uno que nunca antes había estado ahí. El suyo. El mismo hombre que vi sobre aquella mesa. Asignado como auxiliar temporal de limpieza forense. Sin fotografía. Sin número de empleado. Sin firma de contratación. Desde entonces no he preguntado nada. En este trabajo se aprende que algunas respuestas destruyen más que la ignorancia. Y hay noches en las que, mientras camino por el pasillo que conduce a la morgue, tengo la certeza de escuchar pasos detrás de mí. Nunca volteo. Porque todavía no sé si el verdadero horror fue haberlo visto abrir los ojos. O descubrir que, quizás, jamás estuvo muerto. Hay cosas que jamás escribí en mis informes periciales. No porque estuviera prohibido hacerlo, sino porque entendí que existen experiencias que destruyen carreras, matrimonios y vidas enteras cuando uno decide contarlas. Después de 35 años trabajando como médico forense, aprendí que el verdadero horror no siempre está en la violencia de los vivos. A veces habita en aquello que los muertos intentan decirnos cuando ya es demasiado tarde. Lo que voy a contar ocurrió en noviembre de 1997 en el anfiteatro del Hospital General de Zacatecas. Yo tenía 39 años y llevaba más de una década practicando autopsias. Había visto cadáveres carbonizados, niños fallecidos por accidentes domésticos, víctimas de ejecuciones y personas que permanecían semanas enteras abandonadas antes de ser encontradas. Creía que ya no existía nada capaz de alterarme. Me equivocaba. Aquella madrugada me tocó cubrir el turno solo. Mi compañero había pedido permiso para asistir al funeral de su esposa, fallecida por cáncer unos días antes. Afuera caía una lluvia persistente que golpeaba las ventanas altas del edificio. Dentro del anfiteatro solo existía el zumbido constante de las cámaras frigoríficas y el olor penetrante del formol mezclado con sangre vieja y desinfectante. A las 2 de la mañana ingresó el cuerpo de una adolescente sin identificar. 15 o 16 años, complexión delgada, cabello oscuro hasta los hombros. Había sido encontrada al borde de una carretera secundaria. No presentaba heridas visibles. La expresión de su rostro era extraña, sus ojos estaban cerrados, pero los músculos de la mandíbula permanecían tensos, como si hubiese muerto apretando los dientes para soportar un dolor insoportable.
Tomé fotografías, registré medidas y preparé los instrumentos. Mientras acomodaba la grabadora para dictar observaciones, escuché el rechinar metálico de unas ruedas. No le di importancia al principio. Pensé que algún camillero había llegado tarde. Pero el sonido se detuvo justo detrás de las puertas del anfiteatro. Después vino un golpe. Uno solo. Seco. Las dos hojas metálicas comenzaron a abrirse lentamente. Recuerdo perfectamente la sensación que experimenté. No fue miedo. Fue incomodidad. La certeza irracional de que algo estaba mal. Una camilla apareció en el umbral. Avanzaba sola. No había nadie empujándola. No escuché pasos. No vi sombras reflejadas en el piso mojado. Solo aquella estructura oxidada desplazándose con lentitud hacia mí, cubierta por una sábana amarillenta. Intenté convencerme de que el desnivel del piso explicaba el movimiento. Hasta que la camilla giró. Lo hizo con suavidad. Como si alguien invisible corrigiera su trayectoria. El frío dentro de la sala aumentó de manera brusca. La camilla continuó avanzando hasta detenerse frente a las cámaras frigoríficas. Entonces chocó violentamente contra la gaveta número 6. El estruendo hizo vibrar las lámparas del techo. La puerta metálica se abrió apenas unos centímetros. Y alguien miró hacia afuera. Todavía puedo describirlo. Un rostro masculino. Pálido. Empapado. Los labios tenían un tono violáceo. Los ojos permanecían abiertos con una intensidad insoportable, como si estuvieran llenos de desesperación. No era la mirada vacía de un cadáver. Era la mirada de alguien aterrorizado. Alguien que necesitaba advertirme algo. La puerta volvió a cerrarse. Sentí que las piernas dejaron de responderme. Sin embargo, el entrenamiento pudo más que el pánico. Tomé el registro de ocupación. La gaveta 6 estaba vacía desde hacía 3 días. Abrí la puerta. No había nadie. Solo un olor insoportable. No era putrefacción. Era el olor de la tierra mojada mezclada con agua estancada. Un aroma que me revolvió el estómago. Me acerqué entonces a la camilla que había entrado sola. Levanté la sábana. Debajo encontré ropa quirúrgica usada, gasas ensangrentadas y cobijas hospitalarias húmedas. Nada más. O eso pensé. Entre los trapos apareció una pequeña zapatilla deportiva color rosa. Era de niña. En la suela aún había barro fresco. Y atado a uno de los cordones encontré un dije de plata con una inscripción diminuta. Perdóname, Sophie. Un escalofrío me recorrió la espalda. Volví la vista hacia la adolescente que esperaba sobre la plancha. Su pie derecho estaba descalzo. Le faltaba exactamente esa zapatilla. Cuando levanté la sábana que cubría su cuerpo para comprobarlo, descubrí algo que hizo que el bisturí resbalara de mis manos. La joven tenía las uñas rotas. Las yemas de los dedos estaban llenas de tierra. Y en la parte interna de ambos antebrazos presentaba profundas marcas de presión. Como si alguien la hubiera sujetado con fuerza mientras intentaba escapar. Continué con la autopsia.
La causa oficial terminó siendo asfixia mecánica. Pero durante la disección encontré agua lodosa dentro de sus pulmones. No tenía sentido. No existía ningún río cercano al lugar donde fue hallada. Informé la anomalía. Nadie investigó demasiado. 2 días después identificaron a la víctima. Se llamaba Sofía. Había desaparecido junto con su padre tras sufrir un accidente automovilístico durante una tormenta. El vehículo cayó a un canal de riego. Solo ella logró salir. Según las reconstrucciones posteriores, la adolescente intentó rescatar a su padre mientras él permanecía atrapado por el cinturón de seguridad. Los pulmones de ambos se llenaron lentamente de agua. Ella murió intentando liberarlo. Él murió viéndola ahogarse sin poder alcanzarla. El cadáver del padre fue recuperado una semana después. ¿Sabes dónde lo colocaron antes de entregarlo a la familia? En la gaveta número 6. Yo estuve presente cuando ingresaron el cuerpo. Y reconocí inmediatamente aquel rostro. Era el mismo que había visto asomarse aquella madrugada. Mientras completaba la documentación final, observé algo más. Bajo las uñas del hombre había fragmentos diminutos de tela rosa. Coincidían exactamente con la zapatilla encontrada en la camilla. Los peritos concluyeron que, en medio del pánico, él intentó sujetar el pie de su hija mientras la corriente lo separaba. Nunca logró salvarla. Semanas después pedí mi traslado. No soportaba permanecer cerca de aquella sala. Pero el verdadero horror llegó mucho